27 y en el verso 28. Son solo dos versículos, pero que encierran al menos tres aspectos vitales, importantísimos, en torno a la enseñanza del reino de los cielos para nosotros. Así es que vamos a leer entonces estos dos versículos y vamos a, como decía, vamos luego ahí a retomar entonces lo que el Señor quiere hablarnos en este día, en esta mañana. Dice el verso 27: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede, ¿qué? A ver si están leyendo conmigo. Puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La semana pasada estuvimos hablando sobre la persecución de la iglesia, sobre la persecución de los cristianos. Jesús sabía que luego de que Jesús les hiciera saber, les hiciera conocer a los discípulos cuál iba a ser la realidad que ellos iban a tener, Jesús sabía que en la humanidad de ellos, y por lo consiguiente todo el resto de discípulos a partir de ese momento, ante la oposición, ante la persecución, una de las cosas que ellos tendrían que enfrentar sería el temor que yace en la naturaleza caída. Entonces Jesús no solo les anticipa, les profetiza y les anticipa que ellos van a tener persecución, van a tener oposición, sino que les dice tres cosas esenciales. Una, el mensaje, las enseñanzas que Él les había dado y les daría, tenían que predicarlas, tenían que proclamarlas, aun aquellas que el Señor les decía de una manera personal o de una manera, vamos a ver, cercana. Jesús muchas veces habló con sus discípulos de una manera muy privada y les enseñó cosas, muchas cosas de esa manera. Lo primero que yo quisiera que viéramos y rescatáramos de aquí entonces es que Jesús les dice a sus discípulos que proclamen todo lo que ellos han escuchado de Él, o sea, todas las verdades que Él les ha enseñado y les va a enseñar, que las tienen que proclamar, las tienen que declarar, las tienen que proclamar, aun aquellas que dice, y usa esta forma de decirlo, lo que han escuchado en las tinieblas, decirlo en la luz, y lo que habéis oído al oído, proclamarlo desde las azoteas. Esto lo que nos da a nosotros la idea es de la importancia que tiene la predicación del evangelio. Jesús, en medio de todo lo que sabía que ellos iban a vivir, persecución, oposición, y no solo ellos, sino, como ya dijimos la semana pasada, todos los discípulos de todos los tiempos íbamos a recibir persecución, oposición, y Jesús les dice que el predicar el evangelio es vital, que ellos tienen comisionado por el Señor, y así lo podemos ver una vez más cuando llegamos al capítulo 28 de Mateo, de este mismo evangelio, capítulo 28, vemos cómo Jesús
les dice que vayan y hagan discípulos, enseñándoles todas las cosas que Él les ha mandado. Esto nos pone a nosotros en contexto, mis amados hermanos y hermanas, que la predicación del Evangelio es tarea esencial, y escúcheme por favor esta mañana, tarea esencial de la iglesia de Cristo de todos los tiempos, la predicación del Evangelio. Tarea primordial, tarea esencial. Sabe que yo me he dado cuenta, y al compartir a veces con otros pastores y con otras cristianos, me he dado cuenta que está habiendo una idea que se está popularizando, y es la idea de que ya no tenemos que andar predicando de casa en casa, que ya no tenemos que andar proclamando el Evangelio, que lo que tenemos que hacer es hacer obras sociales, y que de esa manera es que ahora, en este tiempo posmoderno, entonces vamos a predicar el Evangelio. Quiero decirle en esta mañana, y quiero denunciar esta idea, este pensamiento, como una idea, como un pensamiento antibíblico. No es eso lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Ciertamente, estoy plenamente de acuerdo que la iglesia, como parte de su trabajo de evangelización, como parte de lo que la iglesia está llamada a hacer en esta tierra, podemos y en algún sentido debemos de hacer obra social. Pero esa no es la tarea de la iglesia. La tarea de la iglesia, escuche bien mi amado hermano, mi hermana, no es terminar con la pobreza. La tarea de la iglesia no es terminar con el hecho de que haya muchos niños agredidos en sus casas y demás y demás. La tarea de la iglesia no es esa. Podemos, y en alguna medida conforme el Señor nos dirija, deberíamos tratar de hacer algo por eso, sí, definitivamente sí. Pero esa no es la tarea, esa no es la meta de la iglesia. La iglesia no fue puesta en esta tierra, ni fue dejada en esta tierra para terminar con la pobreza. La iglesia no fue dejada en esta tierra, no estamos aquí, no tenemos la misión del Señor, ¿sabe qué? De equilibrar la justicia social. Nosotros no podemos cambiar la justicia social, hermanos. No nos engañemos. No cambiemos y no dejemos que ideas extrabíblicas cambien la meta que el Señor puso. Y como ya repito, todo eso lo podemos hacer en alguna medida, y está muy bien que lo hagamos, pero esa no es la meta. La meta es la predicación del Evangelio de Jesucristo. Usted y yo podemos darle de comer a los pobres, eso está bien. Usted y yo podemos hacer todo eso, trabajar con personas que están en alcoholismo, en drogadicción, y tratar de ayudarles a que salgan de ahí, eso está bien. Pero si nosotros no les predicamos el Evangelio, déjeme decirles, amado hermano y amada hermana, esta mañana, que no cumplimos la meta del Señor. La meta es predicar a Jesucristo, y a este, dijo Pablo, crucificado. ¿Sabe lo que eso significa? Que la obra redentora del Señor es vital, es central en el anuncio del Evangelio, ¿sí? Y Jesús le estaba diciendo a sus discípulos aquí, mire, para decirles en una forma general, todo lo que yo les enseñe,
lo que yo les he enseñado, aún de una manera más cercana, de una manera más en oculto, donde tal vez otras personas no han oído. Ustedes lo deben de proclamar, ustedes lo deben de decir, aún a sabiendas de que van a tener oposición, van a tener persecución. Y como ya decía, este es un mensaje que tiene que ver con la iglesia de todos los tiempos. ¿Sabe qué? Dios, sus propósitos, Dios no los cambia. La iglesia no se tiene que modernizar en este sentido. La iglesia se puede modernizar en otros aspectos, en otras cuestiones, en los instrumentos que usamos, en la decoración que ponemos, en el color que ponemos en el local, en ese tipo de cosas, en que hacemos cosas a través de las plataformas que hoy tenemos. En ese tipo de cosas estoy totalmente de acuerdo que la iglesia se modernice, pero en la esencia, en la meta, en el llamado, en la enseñanza central, mi amado hermano y mi hermana, la iglesia no puede variar, no puede cambiar lo que el Señor Jesucristo puso como mandamiento para la iglesia. Y es ahí donde está el punto. Y esto es lo que Jesús le está diciendo a los discípulos: mire, esto les va a venir, pero ustedes tienen que hacer esto. Ustedes tienen que proclamar, ustedes tienen que anunciar. Hoy resulta ser que para algunos cristianos el seguir predicando a Cristo de esta manera es tradicionalismo. Ahora resulta ser que a los que seguimos predicando de esta manera, proclamando el evangelio, nos llaman tradicionalistas. Y se ve como algo malo, se ve como algo negativo, se ve como que no se está cumpliendo la misión. Pero déjeme decirle, a usted y a mí nos corresponde predicar el evangelio. Dios es el único que puede convencer a las personas. Cuidado de nosotros si tratamos, mi amado hermano y mi hermana, de convertir la iglesia en un show, de hacer de la iglesia algo llamativo para el mundo. Me pregunto, y le pregunto a usted con todo respeto, ¿dónde ve usted tal cosa en la Biblia? ¿Dónde ve usted a Jesús abaratando el mensaje? ¿Dónde ve a Jesús poniéndole flores y no sé, y sonidos especiales para que la iglesia entonces, o más bien las personas, vinieran a Él? Nunca. Ni los apóstoles, ni la iglesia nunca ha hecho tal cosa. Digo, la iglesia del Señor Jesucristo. Hermanos, perdón, no nos distraigamos, por favor. Dejemos que las personas que tienen que atender las cosas las atiendan, y usted y yo sigamos concentrados, porque estamos hablando, hermanos, la palabra del Señor, y esto es vital, esto es muy importante. No nos dejemos engañar, hermanos. No nos dejemos engañar. Quiero leerle un versículo, quiero leerle un texto de la Sagrada Escritura, hermano, para que usted vea. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 21. Mientras usted lo va buscando, yo lo voy leyendo. Dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes a través de qué. A ver, lea conmigo. Por la locura de la predicación. O sea que la predicación del evangelio, hermano, eso no puede variar, eso no puede cambiar. Insisto, podemos modernizarnos en el ritmo de música que cantamos, porque mentira es que la liturgia de la iglesia hoy
es la liturgia de la iglesia cuando estaban los apóstoles. Mentira. Para comenzar, posiblemente no tenían ni instrumentos, cantaban a capela, y lo que cantaban eran ciertos salmos, como himnos. De hecho, que así era como Jesús hacía el culto. Usted lee en la Biblia y dice, luego que cantaron el himno o el salmo, pues salieron a predicar el evangelio. Luego que cantaron el himno, eso quiere decir que lo que Jesús cantaba con sus discípulos, hermanos, no era como cantamos nosotros ahora aquí, con instrumentos y estos ritmos. No. ¿Qué es lo que cantaban? De una forma a capela, o sea, sin música. Cantaban ¿qué? Salmos. Esa era una costumbre que tenían los judíos. Cantaban los salmos. Iban a los salmos y cantaban salmos. Pero a ver, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿De qué manera es que a Dios le ha placido salvar a aquellos que van a creer en Él? ¿A través de qué? De la locura de la predicación. ¿Y por qué la locura? Porque déjeme decirle que en los tiempos, cuando Pablo escribió esto, para la gente que se había culturalizado como los griegos, o sea, los habían helenizado, tenían una idea, un pensamiento griego, la predicación de Jesucristo, de un Dios que había entregado a su Hijo a morir en una cruz y que luego se había levantado de los muertos, y que de esa manera era como había venido a purgar los pecados de los pecadores. Para los griegos y todas las personas de pensamiento helénico, eso era una locura. Era una locura. Por eso Pablo dice aquí, por la locura de la predicación. Así que, mi amado hermano y mi hermana, el Señor claramente le dice a sus discípulos, número uno, no se olviden que ustedes tienen que proclamar el evangelio. Tienen que proclamar el evangelio, que es el anuncio central de nuestro Señor Jesucristo. Y luego a los discípulos enseñarles todas las cosas, doctrinarlos, darles fundamento de fe. Eso era lo que hacían los discípulos del primero, segundo y todavía casi del tercer siglo. Lamentablemente, a partir del tercer siglo, lamentablemente la iglesia oficial cayó en una serie de herejías y pues se apartaron de las verdades bíblicas. Es más, Jesús no solo les advierte y les dice que deben de hacer esto, sino, escuche bien, que no deben de temer a aquellos que matan el cuerpo. Que no deben de temer a aquellos que matan el cuerpo. Como punto número 2, esta mañana quiero decirle, el temor de nuestra naturaleza caída no es un buen aliado para el cumplimiento de la misión recibida, ni siquiera para vivir para Cristo. ¿Sí? A ver, ¿cuántos de los que estamos aquí sabemos lo que es el temor? ¿Cuántos hemos experimentado temor? Yo no sé cuánto grado de temor haya experimentado usted alguna vez, o haya experimentado o experimente en algún momento, no lo sé. Yo sí sé que todos nosotros, como seres humanos, sabemos muy bien lo que es el temor. Es un sentimiento que no nos gusta, o sí nos gusta. No nos gusta, ¿verdad?, sentir temor. Bueno, Jesús sabía que sus discípulos, una vez que Él se fuera, una vez que ya Él no estuviera con ellos, una vez que a ellos les tocara la tarea de ir y empezar a predicar el evangelio, iban ante la oposición, ante la persecución, iban a experimentar temor. Pero temor a las circunstancias, temor a las personas que se iban a oponer, temor a que los mataran,
temor a que ellos murieran igual como murió su maestro crucificado. De hecho, no sé si ustedes saben que varios de los discípulos murieron torturados. Y cuando digo los discípulos me refiero a los 12 apóstoles. Murieron torturados, murieron a manos de los enemigos del Señor y de su iglesia, murieron a manos del imperio romano, murieron a manos de los judíos que eran enemigos del Señor Jesucristo y de su verdad. Entonces, ¿dónde inició ese temor en nosotros los seres humanos? ¿Cómo es que ahora nosotros, desde pequeñitos, o sea, desde que nacemos con temor? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dónde es que ha venido a ser tan parte de nosotros el temor? Bueno, déjeme decirle algo. Cuando allá en el capítulo 3 del Génesis, el hombre pecó, lo que significa que se apartó de la voluntad de Dios y de la comunión con Dios. ¿Sabe qué? En ese instante vino temor al corazón del hombre. Temor. Temor a las circunstancias. Temor a los demás. Temor a sufrir vergüenza. Temor, 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 temor. Hasta el punto, que sufrimos claustrofobia, le llaman. Hay personas que le tienen temor a las arañas. Hay personas que le tienen temor a las cucarachas. Ya no tanto, pero hay personas que le tienen temor, por ejemplo, a los perros. Así es que el perro más dulce y más noble que ande por ahí, esa persona le tiene temor. En fin, si empezáramos a hablar de temores, resulta ser que los seres humanos, hermanos, somos expertos en temores. Hay gente que le tiene temor a los gatos. En fin, que le tiene temor a muchas cosas, a la muerte. A ver, ¿quién le tiene temor a la muerte? Eso es muy popular a veces, el temor a la muerte. E incluso conocí una señora que me decía: pastor, yo solo pienso cuando yo me muera y me echen tierra encima. Hermana, pero usted no se va a dar cuenta. Sí, pero es que ahora me muero de temor saber que me van a enterrar y que me voy a quedar sin oxígeno, pero que ya se no va a respirar. Sí, pero siempre me da mucho temor, pastor, saber que voy a estar debajo de la tierra encerrada. En fin, temor a tantas cosas. Pero ¿sabe qué? Jesús sabía que sus discípulos iban a tener mucho temor cuando tuvieran que enfrentarse a las autoridades, cuando tuvieran que enfrentarse a la oposición, a la crítica, ¿sí? A la contrariedad, o sea, a que la gente estuviera en contra de ellos. Jesús sabía que ellos iban a tener mucho temor. Déjeme decirle algo, mi amado hermano y mi hermana, esta mañana. Ese sentimiento de tener temor y sentirnos a veces los cristianos que somos 4 gatos luchando contra un tsunami, o sea, el mundo, el sistema del mundo, no me extraña que muchas veces nosotros no hayamos predicado a Cristo por temor, que no le hayamos hablado de Cristo a ese compañero por temor, que no hayamos hablado de Cristo a esa persona porque es muy intelectual, es muy capaz, y es capaz que esta persona me va a decir cosas que me va a dejar callado, así es que mejor me quedo calladito, no hablo del Señor. O sea, Jesús sabía que tanto ellos como todos nosotros en algún momento íbamos a experimentar temor, temor a no poder, temor a equivocarme. A ver, ¿a cuánto nos ha dado temor de equivocarnos? Y por temor a equivocarnos, entonces no nos atrevemos a hacerlo. Puede ser que esta mañana alguien tenga
el llamado a la predicación o el llamado a la enseñanza, pero en solo pensar lo que sería pasar ahí al frente a hablar, mire, ya siento que el corazón se me para, ya siento que me caigo, que me muero. Bueno, déjeme decirle, yo sé lo que es eso, hermano. Yo sé lo que se siente, sobre todo la primera vez que uno pasa al frente. Mire, y se le olvidan todas las ideas, todo lo que yo me acuerdo que escribí, todo se me olvidó, se me nubló la mente. Eran como 5 minutos de casi que repetir lo mismo y me bajé, verá, me bajé frustrado. Y déjeme decirle algo, si yo le hubiera dado gusto al temor, hoy no estaría aquí, hermanos, enseñándole la palabra del Señor. Temor. Pero Jesús dice, sobre todo Jesús lo enfatiza, a más de todos estos temores que estamos hablando, Jesús lo enfatiza: no temáis a los que matan el cuerpo. O sea, el énfasis que Jesús está haciendo del temor que ellos iban a experimentar es que ellos se iban a encontrar, e incluso muchas veces, a punto de perder la vida, a punto de ser amenazados. Como decía la semana pasada, yo creo que al apóstol Pablo lo mataron a pedradas y el Señor lo volvió a resucitar, lo volvió a levantar. Esa es mi percepción, es lo que yo percibo al leer el texto, ¿no? Porque, como les expliqué, una lapidación, hermanos, no era como nosotros cuando estábamos pequeños jugábamos guerra de café. Ustedes no jugaron eso. No, es que ustedes son de ciudad y no estaban. Yo crecí en medio de Guadalajara, de cafetales, y nuestras guerras, nuestros juegos eran guerra de café maduro. Imagínense qué lástima, qué desperdicio. Nosotros nos íbamos por el cafetal y cogíamos puños de café y nos metíamos así en la camiseta, y yo me acuerdo que nos agarramos y hacíamos guerra de café maduro, ¿verdad? Quedábamos todos enmielados, todos llenos de miel del café. Bueno, no eran granos de café maduro lo que le estaban tirando al apóstol Pablo, hermanos. No eran piedritas de esas que podemos nosotros encontrar por ahí como arena, no. Eran piedras grandes que algunas las tomaban con 2 manos para poderlas lanzar, hermanos. Imagínense cuántos impactos en la cabeza, en el resto del cuerpo, cuánta sangre empezó a chorrear el apóstol Pablo. Por eso paso a creer que muy posiblemente, como lo vieron que ya estaba muerto, dice que lo dejaron. Y luego Pablo se levantó. Bueno, más bien yo creo que el Señor lo levantó de ahí. Y luego inmediatamente fue y entró al templo de nuevo a predicar, hermanos. Ahora pregúntese usted, o preguntémonos esta mañana, ¿sería que el apóstol Pablo no experimentó temor? Bueno, él en sus cartas lo dice: temores de dentro y temores de fuera. O sea que él luchaba también con temores de dentro, de su propia naturaleza caída, hermanos. Entonces Jesús les dice: miren, no teman a los que matan el cuerpo. ¿Y saben por qué? Yo creo que Jesús enfatizó en la muerte, porque es a lo que más nosotros le tememos, y es en lo que más para nosotros representa lo más terrible. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Lo más terrible. ¿Qué es lo más terrible que nos puede pasar? Que nos maten. ¿Cuál es el temor más terrible que la gente tiene a veces? Salir ahí afuera y que un loco pues ande con una pistola cargada y haga un tiroteo ahí, uno se en la balacera y me meten un balazo en la cabeza, no sé, y me maten. Que me mate un carro, que cuando voy conduciendo me estrelle, que tengo un accidente y me mate. Casi que le aseguro que uno de los más grandes temores que tenemos nosotros es a la muerte. ¿Y sabe qué? Uno de los más grandes temores que tenemos es a otras personas, a lo que esa otra persona pueda hacer contra mí. Y Jesús les dice: mire, ustedes van a ser perseguidos, les anticipo, pero ustedes tienen que proclamar el evangelio y ustedes no pueden dejarse llevar por la oposición.
No pueden dejarse llevar por eso. O sea, Jesús no está diciendo erradiquen el temor de ustedes. No, lo que está diciendo en resumen Jesús es: no se dejen dominar por el temor cuando estén ante ellos. Cuando ellos estén contra ustedes. A ver, hermanos, sinceramente, ¿cuántos sentimos que hoy, por la corriente reinante de este mundo, de alguna manera es un tanto atemorizante, o más que un tanto, muy atemorizante, pararse en un lugar público y hablar el evangelio? ¿Qué es la reacción que normalmente la gente tiene cuando oye la palabra Dios? Cuando oye evangelio, cuando oye Jesús, cuando oye arrepentirse, cuando oye todos estos elementos que conforman el evangelio. ¿Qué es la reacción que la mayoría de las personas tienen? Repudio, rechazo, locos. Por eso Pablo dijo la locura de la predicación. Ahora, tal vez usted y yo nunca lo hayamos hecho, o tal vez nunca lo vayamos a hacer, pararnos en una parada a predicar el evangelio. Hay otras personas a las cuales han sentido de Dios un llamado a hacer eso. Pero el punto es que usted y yo sí estamos llamados a hacerlo de manera personal. A toda persona, a toda criatura. Es más, una de las señales que tenemos en Mateo 24 es que la venida del Señor no vendrá sin que antes se haya predicado el evangelio en todo el mundo, hermanos. O sea, toda persona tiene que escuchar el evangelio. No importa si es ateo, no importa si es escéptico, no importa quién sea, no importa si es el presidente de la república, al cual hay que respetarlo como tal, no importa si es la persona que tiene pues lo que podríamos llamar una supermente o un super cerebro. No importa, hermanos. Toda persona tiene que escuchar el evangelio por dos razones. Una, la leímos ahora, porque de esa manera es como Dios le ha placido salvar a aquellos que van a creer por la locura o por medio de la predicación. Y segundo, para testimonio, porque en aquel día, de todas maneras, nadie va a poder argumentarle nada a Dios. Como he dicho otras veces, eso es una fantasía que nos hemos imaginado de la pantalla que Dios nos va a poner, y que cuando una persona esté muy difícil allá delante del Señor diciendo muchos argumentos y muchas cosas, entonces Dios le va a pasar por una pantalla. No, pero es que mire, y va a tratar de convencerlo. Mire, no, pero es que usted sí se merece ser castigado eternamente. Nada de eso va a pasar ahí, hermano. Todo eso es una fantasía, una película que nos hemos creado. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. En aquel día, ¿sabe qué? La conciencia que tiene todo ser humano lo va a acusar de tal manera que no va a poder decir ni ya, hermanos. Va a saber muy bien por qué está ahí, ante la corte celestial, ante el Rey, ante el juez de todas las criaturas. Toda persona va a saber muy bien por qué está ahí y no va a poder argumentar, pero será para testimonio también, que si no creyó, no fue porque no escuchó, no fue ni siquiera porque no supo del evangelio quién era Cristo, no, sino porque no quiso, porque rechazó el mensaje de buenas noticias, el mensaje. Entonces Jesús les dice: mire, no teman a los que maten el cuerpo. O sea, no teman a otros seres humanos que se opongan. No teman.
ellos pueden matarles el cuerpo. Oiga qué esperanzas, oiga qué realidad más extrema, diría alguien, Jesús les puso por el frente. Mire, ellos podrían matarles el cuerpo, pero el alma no la pueden tocar. Y es que nosotros nos preocupamos tanto por el cuerpo, ¿no? De alguna manera sentimos que es el todo que nosotros tenemos ahora. Y está bien que cuidemos el cuerpo, y está bien que valoremos el cuerpo, y está bien, todo eso está muy bien. Pero el problema es que Jesús dijo que por temor a que maten nuestro cuerpo, no podemos dejar de predicar el evangelio. Usted dice, bueno, no sé por qué Jesús haya dicho eso. Yo no veo que yo haya estado en peligro de que me maten por predicar el evangelio. Repito, no aquí, no en esta latitud de la tierra. No nosotros ahora, al menos, no sé después. No aquí ahora, pero posiblemente, y así lo es, muchas personas en otras partes del mundo sí se han visto y se ven a cada momento, mi amado hermano y mi hermana, en amenaza de muerte por predicar el evangelio. Jesús dice, miren, no les teman a ellos, porque ellos pueden matar el cuerpo, pero el alma no la pueden tocar. ¿Y sabe qué es lo que realmente vale eternamente de usted y de mí? Nuestro ser interior, hermanos. El verdadero yo. El verdadero yo, y digo el verdadero, no es este externo que hoy amaneció, medio, dijo mi esposa, medio achacoso. No, no es este, hermanos. En cualquier momento somos llamados a dejar este cuerpo. En cualquier momento. Sea porque el Señor viene o porque el Señor nos llama a través de la vida, de la muerte. Entonces, en cualquier momento vamos a dejar este cuerpo. Todos sabemos cómo termina esta parte externa, ¿verdad que sí? ¿Cómo termina? Como está escrito: el polvo vuelve al polvo. Pero la pregunta es, ¿pero qué pasa con el yo espiritual? ¿Qué pasa con el yo interno? Con ese que realmente es el que piensa, con ese que realmente es el que siente, con ese que realmente es el que hace que esa persona sea una persona. ¿Qué pasa con ese ser? Ese no desaparece, hermano. Mentira. Mentira es que cuando nos morimos ahí termina todo. Eso es una farsa, es una mentira. Eso es una mentira. No es así. Hoy hay algunos científicos serios que no es que se convirtieron al evangelio, pero han empezado a creer, ¿sabe qué? Que si hay una vida después de esta vida. Y es incluso por todos los testimonios que han recogido de personas que supuestamente en alguna medida abandonaron este cuerpo y luego regresaron a este cuerpo. Y hay varios científicos serios que han empezado a decir, ahora creo que sí hay, que la vida prosigue, o sea que la muerte es solo de la parte material. ¿Sí? Jesús le dice, mire, no se dejen amedrentar por ellos. No se dejen amedrentar. ¿Sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? Cuando usted esté ahí frente a ese jefe o a esos compañeros burlones, ateos y demás, no se deje llevar por el temor. Yo sé que el temor es muy feo, ¿sí? Que lo diga yo, hermanos. Una vez a una hermana de la iglesia se le ocurrió invitarme, se le ocurrió la magnífica idea de invitarme a que fuera a darles una charla a un grupo de profesores en un colegio. Nunca lo olvidaré, hermano. Yo nunca había sentido tanto miedo como ese día, y les soy honesto. Y aclaro y doy gracias porque aquí tenemos varios profesores y no estoy
en contra de los profesores, ni estoy diciendo que todos los profesores sean iguales, ni mucho menos. Pero un día conversando con algunos de ellos me dijeron, eso es cierto. En el argot de los educadores, sí hay a veces un ambiente, hermanos, un tanto hostil en algunas cosas. Y una de esas era que, pues que un tipo como yo les llegara a dar una charla. Pero yo no me lo inventé, hermano, fue esa hermana profesora que se le inventó. Pero a la misma vez, ¿sabe qué? No me arrepiento, porque aunque casi me desmayo de miedo, déjeme decirle una cosa, escucharon el evangelio, quisieran o no quisieran, ¿sí? Quisieran o no quisieran. Entonces, argumentos venían y argumentos iban, y todo lo que decía lo refutaban con un montón de argumentos. Hermanos, y se me empezó a hacer un temor tan grande que yo sentía que me iba a caer ahí, las piernas me temblaban. Yo nunca había experimentado un temor tan grande. Yo solamente, en mi mente, yo solamente decía, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu de Dios, creo que tú estás en mí, creo que tú estás en mí. Era lo único que yo podía pensar, hermanos, porque no había camino, no había por ningún lado. Todo lo que les decía, hermano, ellos tenían argumentos para refutarlo, todo. Tal vez en algún momento esto que está escuchando a usted le sirva en algo, porque puede ser que en algún momento a usted le toque que hablarle gente así, o tal vez no solo gente así, a cualquier otro tipo de persona, pero que tenga una actitud así, hostil, de querer que por su intelecto, por su capacidad intelectual, le quiera refutar todos los aspectos de fe que usted le vaya a compartir. Y déjeme decirle algo, hermano, Dios me permitió vivir esa circunstancia tan horrible porque fue muy fea, pero a la vez déjeme decirle, yo vi la mano de Dios. Porque al final, ¿sabe qué? Silencio, hermanos, todos guardaron silencio al final. Y fue más que un asunto respetuoso, porque no se estaban comportando así. Yo pude ver la mano de Dios ahí, hermanos. Entonces, para terminar esta parte, quiero decir, no nos dejemos atemorizar ni aún cuando esté en peligro nuestra vida, hermanos. No nos dejemos dominar. Temor siempre vamos a tener. Pero una cosa es que usted y yo tomemos la decisión de vencer el temor, a dejar que el temor nos venza a nosotros y obstaculice el que Dios nos use para predicar su palabra, hermanos, para llevar a cabo aquello que Dios nos ha mandado a hacer. Así que si Dios le ha mandado a usted, como creo que nos lo ha mandado a todos los cristianos, a predicar el evangelio, usted empiece a hacerlo, como dijo Pablo, con temor y con temblor. Pablo dijo en una ocasión, fui a vosotros con temor y con temblor. Dice, mi predicación no fue basada en sabiduría humana, sino en el poder del evangelio, en el poder del Espíritu. Tenemos que aprender a depender más del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Felicito a Ian, un joven de 12 años. Mire, pararse aquí, aunque sea a la par de otro adulto, hermanos, no es fácil. Si no, piénselo usted que tal vez tiene fobia al pararse al frente y hablar en público. No es fácil, lo felicito. Pero cada uno de ustedes, tal vez el llamado suyo no es pararse aquí. Tal vez el llamado suyo es otro. Pero déjeme decirle, de todas maneras siempre vamos a enfrentar temores. Siempre vamos a enfrentar temores. Pero es donde tenemos que confiar que el que vive en nosotros es el que nos da la fuerza y nos da la capacidad. Jesús les dice, mire, no teman a esto no le teman, a la oposición, a que pierdan la vida, no le teman a ninguna cosa que vaya a venir en contra de ustedes,
pero a esto sí le tienen que temer, y más que a esto, a este es el que tienen que temer. Y él dice en el verso 28, parte B del versículo: temed más bien. ¿Sabe lo que significa más bien ahí? Contrario a esto no, pero a esto sí. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jesús le está diciendo a sus discípulos: no se dejen dominar por el temor a las personas. No se dejen dominar por el temor a la muerte. No se dejen dominar por el temor a la oposición. Pero eso sí, teman más bien a aquel que puede matar el alma y matar el cuerpo echándolo en el infierno. Pregunto, ¿quién es el único que tiene tal poder? Dios es el único que tiene tal poder. Ya Jesús dijo: mire, los hombres pueden matar su cuerpo, pero su alma no la pueden tocar. Pero Dios, el juez soberano, es el que tiene potestad sobre la vida de todos los seres humanos, y el único que tiene la autoridad y la potestad para quitarnos la vida cuando Él quiere, y para echarnos en el infierno si Él así quiere. Y usted y yo sabemos que la única manera de no llegar a ese lugar llamado infierno es el arrepentimiento. Es el reconocer que de la única manera que podemos ser librados de ese lugar es a través de lo que ya Él hizo, de los méritos que ya Él hizo. Entonces Jesús les dice: mire, es como un cambio bastante drástico, me parece a mí, ¿no? No teman, pero ahora dice: sí teman. Y más que un cambio drástico, me parece que podríamos pensar que es un tanto contradictorio. No le teman a esto, pero sí a esto. ¿Sabe que hay un pasaje muy similar, o que podríamos ver algo similar, y es en el libro de Éxodo? Quiero que vayamos ahí al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 20, versículo 19. Dice: y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, escuche bien: no temáis. Vea qué interesante, porque primero dice no temáis, pero luego dice que Dios ha venido a hacer esto para que ustedes teman. Por eso es que mucha gente que no sabe interpretar la Biblia dice que la Biblia se contradice a sí misma muchas veces. No temáis, porque para probarnos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Por un lado, Dios dice: no teman. ¿Y a qué se refiere con no teman? Se refiere al hecho de que ellos no querían escuchar la voz de Dios directamente, porque dice que la voz de Dios era como el sonido de un cuerno, era como el sonido de una trompeta. Solo imagínese
el estruendo que era. Ellos se llenaron de tanto temor humano, de naturaleza caída, que dijeron: no queremos que Dios nos hable. Es mejor, Moisés, que Dios le hable a usted y usted venga y nos hable a nosotros y nos diga, y nosotros acataremos lo que usted nos diga de parte de Dios. Pero por ahora después viene Dios y dice: pero es que yo he venido a hacer esto. ¿Y qué era esto? Hermanos, que Dios se había revelado a Israel en el monte Sinaí a través de un gran fuego, de un gran estruendo, de un terremoto, de manifestaciones físicas terribles, espantosas. Y ahora dice que Él ha venido de esta manera para que el temor de Él esté en ellos. Pero dice que no teman, pero ahora dice que el temor esté en ellos. Parece una contradicción, ¿sí o no? Que Dios primero diga no teman y después dice yo he venido y he hecho esto para que ustedes teman. ¿Qué es lo que Dios está queriendo decirle a su pueblo? Y que es donde está relacionado con esto que Jesús le dijo a sus discípulos. ¿Qué significa temer a Dios? Esto es muy importante. ¿Qué significa temer a Dios? ¿Sabe que la palabra del hebreo, la palabra para temor cuando se refiere a Dios, es la palabra yaré? Y esa palabra lo que significa es que cuando yo me enfrento a una persona de alto rango, tenga un respeto o una reverencia tal que me haga tener una actitud total de humillación y de humildad ante esa persona. O sea, cuando Dios dice no tengan temor, está hablando del temor humano que los lleva más bien a alejarse de Él. Pero ahora lo que Dios está diciendo es: tengan un temor reverente delante de mí. Eso considerando lo que es Dios y lo que es el ser humano, considerando quién Él es y quiénes nosotros somos. En el griego, la palabra para temor, cuando se habla de Dios, es la palabra phobos. De ahí se desprende también la palabra fobia. ¿Sí? La palabra fobia. Phobos. Y phobos lo que significa es igual, es un temor reverente como motivo controlador de la vida en asuntos espirituales y morales. Dice que eso es temor, mis amados hermanos. Temor reverente, un respeto tal que no me atrevo sino a comportarme de la manera correcta delante de esa persona, en este caso Dios. Entonces Jesús está diciendo: mire, les voy a pintar el cuadro del panorama que ustedes van a tener a partir de ahora que yo me vaya. Tienen una encomienda de predicar el evangelio. Ya suficiente contrariedad había recibido Cristo y sus enseñanzas en el pueblo de Israel y para con los romanos también, pero a ustedes les va a tocar que proseguir con este mensaje. Por lo tanto, les anticipo que ustedes van a ser perseguidos, van a ser llevados a las cortes, van a ser torturados, van a ser muertos por mi causa. Pero no les deben de tener temor a ellos, deben de tener temor por mí. En otras palabras, deben de darle mayor peso al obedecerme que al obedecerle a ellos. Y es aquí donde está el principio, hermanos, y es aquí donde está lo que usted y yo debemos de entender. Vamos en esta vida a dejarnos intimidar por todas esas cosas y olvidarnos de la reverencia, del temor que Dios se merece.
Vamos a obedecer a otras personas o circunstancias antes que a Dios. Y este es el panorama que Jesús les está poniendo por el frente a sus discípulos. Y les está diciendo: no, Señor, ustedes no pueden olvidar, aunque la vida de ustedes esté en peligro, que ustedes me deben obediencia, me deben de temor reverente a mí antes que a los hombres. ¿Saben lo que eso significa? Y los discípulos lo dijeron allá en el libro de los Hechos, cuando los agarraron, los torturaron, los metieron a la cárcel y luego los echaron fuera y le dijeron: mire, los vamos a soltar, pero eso sí, no prediquen más en ese nombre. O sea, la prohibición que estaban haciéndoles iba en contra de este temor reverente, de este respeto y de esta obediencia a Dios. Cuando lo que los hombres nos quieren imponer va en contra del mismo carácter de Dios, es donde aplica entonces el hecho: ¿a quién vamos a obedecer? ¿A los hombres o a Dios? ¿A los hombres o a Dios? ¿A quién voy a obedecer? ¿A mi naturaleza caída, que me incita y me quiere arrastrar y llevar a vivir de una manera que lo desagrada a Él? ¿A quién voy a obedecer? ¿Qué voz voy a escuchar? ¿La de este mundo? ¿De este sistema anti Dios? ¿O voy a escuchar la voz de Dios en temor reverente? Y voy entonces a acatar lo que Él ha dicho que yo debo de hacer. ¿Sabe que esta realidad, hermanos, es la realidad que todos los creyentes han tenido a lo largo de la historia, desde que el Señor fundó su iglesia, desde que Él llamó a sus discípulos? Aquí en el capítulo 10, a sus primeros 12 discípulos y a todos los discípulos, a los que estaban en el aposento alto en el día de Pentecostés, más a todos los discípulos a lo largo de la historia, hasta el día de hoy, usted y yo, hermanos, y todos los que vengan, nos vamos a encontrar siempre en esta disyuntiva: es, ¿agradamos a los hombres o a nosotros mismos o a Dios? No se puede agradar a los hombres y a Dios a la misma vez. No me puedo agradar yo enteramente en todo lo que mi humanidad caída quiere que yo haga y agradar a Dios a la vez. No se puede. No se puede, hermanos. Por eso es que pilar esencial del evangelio es la renuncia del yo, cuando ese yo va en contra del carácter de Dios. ¿Quiénes estarán en el reino de los cielos en aquel día? Solo aquellos y aquellas que hayan querido pagar ese alto precio de renunciar a su yo, de renunciar a este sistema ante Dios, de renunciar a los temores, de renunciar a todo lo que me impide hacer lo que Dios me ha mandado hacer, y a dedicar y a determinar en mi vida: voy a temer a Dios antes que a los hombres. Voy a temer a Dios antes que mi propia naturaleza caída. Voy a temer a Dios, aunque sea, yo le dije al Señor cuando yo empecé a predicar el evangelio, hermano, yo le dije al Señor: Señor, yo me voy a subir en ese púlpito, yo me voy a subir ahí, aunque ahí caiga muerto, si ese es asunto de miedo. Ay, pastor, usted no se quería. Sí, pero no me puedo querer más que lo amo a Él. Ese es el punto. El punto es que el amor propio. Mire, hoy lamentablemente, hermanos, usted oye a mucha gente diciendo: quiérase, quiérase, quiérase. Por supuesto que tenemos que amarnos, pero déjeme decirle, cuando Jesús dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo, déjeme decirle por qué Jesús dijo eso.
No era convenciéndonos que nos amáramos, hermanos. Él sabe que nos amamos tanto más que a Él mismo. Y Jesús dijo: si alguno ama a sus hijos, a su esposa, a su esposo y aún a sí mismo más que a mí, no es digno de mí. Si nosotros nos amamos tanto y acatamos y obedezcamos todo lo que nuestra naturaleza caída, llámese temor o naturaleza caída, nos quiera dictar, déjeme decirle, nunca vamos a hacer la voluntad de Dios, hermanos. Nunca. Y aquí Jesús le está anticipando a sus discípulos que no puede haber nada que les impida seguirlo a Él y cumplir esta tarea tan esencial. Insisto y termino con esto: la tarea de la iglesia, la tarea suya y mía, antes que cualquier otra tarea en el reino de los cielos, hermanos, es predicar el evangelio. Desde donde usted está, en su trabajo, en su lugar de estudio, en su casa, en su familia. Pero es que me van a rechazar. A Él lo rechazaron, a Él lo crucificaron, a Él lo mataron. Pero es que si empiezo a decirle a mi familia, les voy a caer mal, porque ya no voy a ser entonces tan bien recibido en mi familia. Le cuento, cuando mis papás fueron salvos por el Señor, por su gracia, porque es Dios el que salva, toda la familia de mis papás, ¿sabe qué? Nos hicieron a un lado, hermanos. Nos hicieron a un lado. Teníamos la costumbre familiar que los domingos, los paseos generalmente, muchas veces era visitar a los familiares, amigos muy queridos, muy cercanos, o gente a la familia. Era un domingo en otro lado, otro en otro lado, y así sucesivamente. Y déjeme decirle, desde que Dios salvó a mis papás, las puertas de todas esas casas se cerraron, hermanos, y pasamos a ser no gratos, pasamos a ser rechazados, pasamos a ser no bien recibidos. Eso es parte del evangelio. Eso es parte de ser creyente. Tal vez ya hoy la cosa no sea tan así. En aquel tiempo era más así. Alguien se convertía, alguien era salvo por el Señor y su familia prácticamente lo desconocía, hermanos. Tal vez ya ahorita no es así. Tal vez su familia no es tan así. Pero déjeme decirle, siempre el seguir al Señor y el hacer lo que Él nos ha mandado, vamos a tener que pagar un precio de alguna manera, en algún modo. Vamos a sufrir, y vamos a sufrir persecución, y vamos a sufrir, mi amado hermano y mi hermana. Así es que hágase la idea de que esto es parte de ser del cuerpo de Cristo. Esto es parte de estar en el reino de los cielos. Bienvenido. ¿Sabe qué terminó Jesús diciendo? Y lo leímos la semana pasada. Si al Padre llamaron Belcebú, ¿qué no harán con los de su casa? Ve, hermano, ¿por qué nos alarmamos tanto de que hoy se tenga un concepto de nosotros pero tan feo a veces de los cristianos, o tan de repudiar, o sea, de que nos vean como dignos de ser repudiados, como dignos de ser rechazados? ¿Por qué nos alarmamos por eso, hermanos? La tarea de la iglesia es predicar a Cristo, hermanos. No filosofías humanas, no otra cosa, no otra cosa. Es a Cristo, su evangelio glorioso, aún que tengamos que enfrentarnos, hermanos, a diferentes situaciones. Así es que con temor y temblor vayamos y hagamos la tarea que nos ha sido encomendada, esta maravillosa tarea, cantando. Los que cantan,
los que predicando, usted que tal vez no canta, no predica desde un púlpito, vaya de una manera personal y cuéntele a sus compañeros no solamente lo que Dios ha hecho en ustedes, porque déjeme decirle que está muy bien que testifiquemos de lo que Dios ha hecho en nosotros, pero no se le olvide presentar a aquel que es el centro del evangelio, o que es el evangelio mismo. Se llama Jesucristo el Señor. Padre bueno, esta mañana te damos gracias, o esta tarde más bien, Señor. Gracias, porque hace 2000 años, Señor, preparaste a tus discípulos, pero no los estabas preparando solo a ellos, ante la realidad de lo que ellos iban a vivir, la persecución, la oposición, de los temores que en su humanidad ellos iban a tener. No los preparaste o les anticipaste, Señor, esto, sino que también les dijiste que no debían de temer al sistema, que no debían de temer a los hombres que podían matarlos, que no debían de temer a nada que les impidiera proclamar lo que habían escuchado de ti, Señor. A ese mensaje fiel, que tenían que mantenerse fieles a ese mensaje, a pesar de todo lo que vivieran, aún de perder la vida en esta tierra. Pero les advertiste, les dijiste, tienen que temer a Dios más que a todo lo demás. Tienen que tener un temor reverente delante de Dios, darle mayor importancia a lo que Él piensa, a lo que Él dice, que a lo que otros dicen, cuando lo dicen en contra de lo que tú has determinado, Señor. En esta mañana nosotros queremos darte gracias por este evangelio glorioso que nos has mandado a predicar, Señor. Yo quiero juntamente con mis hermanos orar esta mañana y decirte, Dios, úsanos en medio de esta perversa generación, esta generación que cada vez es más anti Dios, esta generación que cada vez se ama más a sí mismo que al obedecerte a ti y oír tu voz. Señor, Dios, guárdanos de esta perversa generación, guárdanos de ser callados por ellos, guárdanos, Dios, de ser, Señor, Señor, que el temor, Señor, venga a impedirnos, oh Dios, que nosotros hablemos tu palabra. Señor, líbranos de que nuestro temor humano sea más grande que el temor que tú te mereces, que es reverencia, que es respeto, que es obediencia. Señor, que esta iglesia, cimiento de fe, Señor, Dios, proclame tus buenas noticias a través de cada uno de sus miembros, a través de cada una de las personas que son parte de esta congregación. Proclamemos tu evangelio hoy, Señor, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Lo pedimos y te damos a ti las gracias. Y terminamos este tiempo dándote un aplauso a ti, Señor, de alabanza, de exaltación, de darte gloria, porque tú eres el Señor, el único que merece ser temido, el único que merece ser respetado hasta lo sumo, Señor. Amén.